Qué hermoso los bebés, cómo nos sacan las sonrisas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos la hermosura, la inocencia, la ternura, vemos tantas cosas. Y yo creo que vemos también esperanza, ¿verdad? Y qué hermoso, ya ahora tenemos menos bebés cada vez, hermanos. Así que bueno, las jóvenes parejas, los hermanos jóvenes, ¿verdad? No es cierto. Sean como el Señor nos dirige. Bueno, muy bien, vamos a la palabra del Señor, hermanos. Y hoy voy a compartirles un mensaje que se llama, ya está ahí el título, Construyamos una comunidad de gracia. Comunidad de gracia. A mí me encanta el tema de la gracia. A veces sencillamente no nos corresponde, estamos predicando otra serie de mensajes, o no sé, pero en lo personal, a mí me encanta el tema de la gracia de Dios. Y el mensaje entonces es: construyamos una comunidad de gracia. Basada en el Evangelio de Juan, capítulo 8, primeros 11 versos. Voy a pedirle que tenga su Biblia abierta, pero antes de leer la lectura, quisiera hacerle unas preguntas. Y la primera pregunta es esta. ¿Crees que en el mundo hay, fíjense, ahora sí no me conteste en voz alta, ¿ok? Ahora sí no me conteste, siempre pido que me den retroalimentación, hoy no, solamente piénselo ahí. ¿Cree usted que en el mundo hay personas buenas y malas? Nomás estoy viendo así sus caras, así. Ok, ya me di cuenta que es lo que contestaba. Leo la mente. No es cierto, pero ahí algunos, así como que sin querer, les traicionó y dijeron, ¿cree usted que en el mundo hay personas buenas y malas? Ahí está la primera pregunta. Segunda, ¿cree usted que los buenos merecen vivir y los malos merecen morir? Oh, caray, estuvo más complicada, ¿verdad? ¿Y sabe por qué vienen esas dos preguntas? Porque estaba viendo una película y estaba viendo que en esa película la idea era de que en un futuro había unos de esos tipos de juegos o de shows, de realities, en los cuales se manipulaba mucho la información porque todo estaba controlado a través de una empresa multinacional que regulaba las redes y la internet y todo. Y siempre decía lo que la empresa quería que se dijera. Más o menos como sucede actualmente. Y como está creciendo por causa de la inteligencia artificial, hay que decirlo. Y me quedé pensando que muchas veces las películas nos llevan a este tipo de ideas. A la idea de que hay personas buenas y personas malas. Y es más, como en las películas, los héroes tienen que terminar con los malos, ¿no es cierto? Y es más, hasta cuando estamos en la película nos emocionamos cuando terminan con el malo. Y lo peor, a veces lo hacen con tal saña y no nos damos cuenta que estamos aprobando eso. Estaba yo reflexionando que esto es lo que vemos y que si no somos muy sabios, estas ideas empiezan a llegar a nuestro subconsciente. Y entonces empezamos a creer que sí es cierto. Y si hay personas buenas y malas, ¿de qué lado está usted? Ah, las buenas, ¿verdad? Si yo soy requete bueno y no me meto con nadie. Y lo malo es eso sí, que los castiguen y duro. La pregunta es, ¿crees que eso es la enseñanza de la Biblia? La Biblia enseña eso. La Biblia categoriza a las personas entre buenos y malos.
¿Crees? Vamos un poco más allá. Que los buenos somos los que estamos aquí en la iglesia y asistimos porque somos buenos. Ahí había algunos que dijeron, ok, entonces no. Entonces nos regresamos en las preguntas. ¿Hay personas buenas y malas? Bueno, no les di chance de hablar, hermanos. Ahora sí. Yo sé que querían decir cosas, pero ahora sí no les di chance. Pero vamos a ver la palabra. ¿Les parece? Vamos a ver la palabra y vamos a ver hoy una historia de un pasaje, un pasaje muy conocido, una historia muy conocida en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 1 al 11. Y vamos a estudiar o meditar a la luz de este tema. Construyamos una comunidad de gracia. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 1 al 11, viene esta historia. Si usted quiere abrir su Biblia y mantenerla abierta, y si quiere leer, lea conmigo de la versión que está en la pantalla. ¿Le parece? Leamos todos juntos. Y dice la palabra, pero Jesús se fue al monte de los olivos y muy de mañana volvió al templo. Todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés, las tales. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían para probarle, para tener de qué acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al inclinarse hacia abajo otra vez, escribía en tierra. Pero cuando lo oyeron, salían uno por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Dios, al tomar tu palabra, Señor, rogamos que tu Espíritu hable a nuestra mente, a nuestro corazón. Quita cualquier prejuicio. Señor, quita cualquier distracción en nuestra mente. Quita cualquier actitud de soberbia. Danos humildad a todos para recibir tu mensaje con mansedumbre. Háblanos, Señor, porque es tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de la gracia de Dios y de cómo es una comunidad de gracia. Porque el título es Construyamos una comunidad de gracia. Y vamos a ver de qué se trata entonces una comunidad de gracia. Voy a tocar 4 puntos o 4 características de una comunidad de gracia. Y comenzamos, luego. Y lo primero que yo encuentro aquí es que una comunidad de gracia tiene como meta la restauración de las vidas. La meta de una comunidad de gracia es restaurar las vidas. Bueno, ya escuchamos la historia y yo sé que la hemos escuchado muchas veces, sobre todo, ¿cómo se nos queda esa frase, verdad? Donde dice Jesús, el que esté libre de pecado, así la repetimos nosotros, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Decimos así siempre para escudarnos cuando alguien nos quiere llamar la atención, que no es el sentido del texto, pero tomamos esa frase y de ahí nos quedamos. Se nos olvida la última frase que Jesús dijo, ¿verdad? Vete y no peques más, ¿verdad? No, nomás decimos, pues el que esté libre que tire la primera piedra. Es una historia conocidísima. Bueno, y en esta historia, entonces, nos encontramos con algunos maestros de la religión, escribas y fariseos. Hombres religiosos, hombres conocedores de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento.
Y ellos señalan o encuentran a una mujer en adulterio y la traen a Jesús. Yo quisiera preguntarles, en primer lugar, ¿hizo mal o hicieron mal estos hombres en señalar el pecado de adulterio? No escuché. Hermanos, ¿hicieron mal en señalar que esta mujer estaba en adulterio? Allá. ¿Sí o no? No, claro que no. No hicieron mal. No hicieron mal porque es un pecado señalado por la palabra de Dios y que sencillamente fue algo notorio, evidente, esta conducta pecaminosa de la mujer. Ahora, les pregunto, ¿cuál fue el problema de estos hombres o en qué hicieron mal? ¿Por qué estuvo mal lo que hicieron estos hombres? No estuvo mal en que señalaran el pecado. ¿Qué fue lo que les falló? ¿O en qué se equivocaron? ¿Para mí? La manera. ¿En qué manera lo hicieron? Sin gracia. Eran unos desgraciados, ¿verdad? Claro. Actuaron como una comunidad religiosa carente de gracia en absoluto. No mostraron gracia hacia esta mujer. Y ciertamente es correcta el señalamiento del pecado de esta mujer, pero la forma en que lo hicieron, la manera totalmente carente de gracia, es lo que los hace que estuvieran fuera y que el Señor Jesús les llamara después la atención de una forma muy interesante. Los escribas y fariseos, entonces, hermanos, representan a las comunidades religiosas que no conocen ni viven la gracia de Dios. Dice bien, la religiosidad por sí sola no conoce ni vive o experimenta la gracia de Dios. Porque sí señala lo que está mal, pero regularmente lo hace desde una postura de condenación y no de gracia. Entonces aquí encontramos que realmente eso no es actuar con gracia. ¿Por qué? Porque gracia no es buscar obsesivamente las faltas en los demás. Es que sí hay personas que son así. Porque en realidad hay algunas preguntas interesantes en el método que ellos usaron para atraer a esta mujer. Por ejemplo, la pregunta más obvia es, si trajeron a la mujer, ¿dónde quedó el hombre? ¿No es cierto? ¿Por qué trajeron a la mujer solamente y no trajeron al hombre? ¿O era obviamente una relación de dos personas? Segunda pregunta. Dice que la tomaron o la encontraron infraganti, ¿verdad? En el pleno pecado de adulterio. ¿Cómo es que lo hicieron? ¿Cómo es que llegaron hasta la intimidad donde estaba esta mujer con un hombre y no estaban en una relación correcta, sino una relación de adulterio? ¿Por qué? Porque hay gente que se dedica a buscar las faltas de los demás. En la Biblia, la ley, sí, lo que dicen ellos estaba correctamente estipulado, que una pareja encontrada en adulterio tendría que ser muerta a través de ese sistema de apedreamiento. ¿Sí? Ahora, el asunto es que en la palabra dice que esto tenía que ser algo evidente, como en este caso, que fue en el mismo acto del adulterio. La pregunta es, ¿cómo es que lo hicieron esto? ¿O estaban espiando? ¿O todo fue un qué? Un montaje para tender una trampa a Jesús. Y esto es lo más probable. Es decir, que tanto el hombre como la mujer fueron instrumentos, fueron utilizados, ¿verdad? Y quizás aún el mismo hombre era parte de ellos, porque la intención era, primero, tomarlos infraganti, y segundo, solamente llevar a la mujer delante de Jesús. Entonces, aquí encontramos a estas personas que estaban buscando las faltas de los demás,
Y eso sucede, les decía, a veces en nuestros tiempos. Hay personas que se convierten en policías, ¿no es cierto? Hay creyentes que nos convertimos en policías y que estamos buscando la ocasión para descubrir los pecados de otros. Esa no es nuestra tarea. Esa es la tarea de ¿quién? ¿Quién hace esto? ¿Es Dios a través de quién? Del Espíritu Santo, el que nos convence de nuestra maldad, el que obra en el creyente para traerle convicción de pecado. Así que nosotros sí debemos orar unos por otros para vivir en santidad, debemos exhortarnos para crecer en semejanza a Jesucristo, pero no podemos tomar un lugar que no nos corresponde. No debemos estar siempre buscando las faltas de los demás, porque siempre hay personas así, que sienten que su deber es estar al pendiente de los demás para señalar cuando el pecado ocurre. Y déjeme decirlo, esto no es gracia. No es gracia. Y una comunidad así no es una comunidad de gracia. Segunda característica de estos hombres: ellos no actuaron con gracia, porque gracia no es exhibir públicamente las faltas de los demás. Y dice la palabra que una vez que encontraron a esta mujer, la trajeron delante de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús, hermanos, por cierto? En estos versos, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde? En el templo, ¿sí? Estaba en el templo. Estaba en el templo y allá fue llevada la mujer. Entonces, llevan hasta ese lugar y enfrente de Jesús traen a la mujer. Dice, la pusieron en medio. Es decir, todos ahí hicieron un círculo. Y empezaron a exhibir públicamente las faltas. Ahora yo le pregunto, si esta mujer fue tomada infragante, es decir, en la acción de adulterio, ¿en qué condiciones físicas fue tomada esta mujer? ¿Cómo se imagina que iba? Ahora, probablemente con muy poca ropa. ¿Sí me explico? Y no solamente esa manera tan degradante tuvieron, sino que su pecado fue hablado de forma pública delante de ¿quién? Ni siquiera le dijeron, Señor Jesús, ven, necesitamos hablar luego contigo. Sino ahí enfrente de todos. Claro, su intención era tender una trampa y exhibir al Señor Jesús delante de todos. Pero aquí tenemos la falta de gracia. Sí, el pecado ahí estaba, pero la forma de tratar a las personas que han caído nunca debe ser exhibirlos públicamente ni avergonzarlos. Esto no es de una comunidad de gracia. La Biblia nos exhorta así a confrontar al hermano, pero en una forma sabia, de manera humilde y con mansedumbre, como te gustaría que a ti te trataran. La sabiduría es la que nos hace buscar a nuestro hermano en lo personal para ayudarlos. ¿Se acuerdan? Dice la palabra, por ejemplo, cuando alguien ha pecado contra ti, ve con él en lo personal. O más adelante dice que si nosotros vemos que alguien cayó, dice, debemos confrontar o debemos exhortarlo, pero con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que necesitamos mansedumbre, la actitud de calma cuando vamos a corregir o confrontar a alguien con su pecado, de escuchar con atención, de hablar con amabilidad. La humildad es ponernos en un lugar igual o más bajo que esa persona, nunca por encima de aquel que ha caído. Esto no es gracia. Una comunidad de gracia no exhibe públicamente las faltas de los demás. Cuidado cuando tratamos de avergonzar a los demás. Tercera cosa que hicieron mal: la intención con la que actuaron. Gracia no es desear que otro caiga para sentirme bien, que a otro le vaya mal para yo sentirme bien. Fíjese bien, la Biblia aclara y el apóstol Juan aclara que todo esto era parte de una trampa. Ellos quisieron poner una trampa al Señor Jesús. ¿Y cuál era la trampa aquí, hermanos? Dijeron, aquí está esta mujer, pecó. La ley de Moisés dice que la apedreemos. ¿Tú qué dices?
¿Cuál era la trampa detrás de esto, hermanos? Bueno, si Jesús accedía al castigo, ¿cómo quedaría Jesús? Ok, la ley dice que lo apedreen, apedréenla. ¿Cómo quedaría Jesús? Como alguien cruel, ¿verdad? Como alguien que no tenía compasión o misericordia. Pero además, lo podría poner en problemas con la autoridad romana, porque vivían bajo el imperio romano y la ley, bueno, las autoridades romanas no les permitían ejecutar a nadie. Por eso cuando Jesús fue ejecutado, fue llevado ¿con quién? Con las autoridades romanas, porque ellos no podían hacerlo con sus propias manos o en su propia cuenta. De tal manera que pusieron a Jesús en un problema. Si accedía de acuerdo a la ley, tiene que ser castigada y apedreada. Por cierto, según los historiadores, eso era algo que ya casi no sucedía en sus tiempos, hermanos. ¿Por qué? Porque como ya dije, era muy difícil encontrar a alguien infraganti, porque era una cuestión que se hacía de manera privada. Y segundo, como dijimos anteriormente, era una cuestión que tenía que haber testigos y que tenía que ver las dos personas. En este caso, totalmente se brincaron eso. No era algo común. Sin embargo, lo hicieron para poner a Jesús en un problema, en un predicamento. Si decía, sí, que apedreen a esa mujer, bueno, había problemas con las autoridades romanas. ¿Y qué pasaba si Jesús decía, déjenla en paz, no le haga nada? ¿Cómo quedaría Jesús? Como alguien que no guarda la ley, que no actúa con justicia. ¿Entienden la trampa, hermanos? Por un lado, si lo condonas el pecado, entonces no eres justo. Por otro lado, si aplicas la justicia, no eres misericordioso. Y la mujer solo fue un objeto. Ellos no pensaban en el bienestar de la mujer, solamente querían lograr su perverso objetivo de ponerle esta trampa a Jesús, de hacerlo caer. El dilema de Jesús, hermanos, fíjense bien. Bueno, ahorita lo voy a decir. El dilema de Jesús es el dilema de Dios, pero ahorita lo voy a tratar. Entonces, ellos no actuaban bien porque su motivación era poner una trampa. La gracia, entonces, no es desear que otro caiga para yo sentirme bien. La Biblia aclara que todo esto fue la trampa. Entonces, en la comunidad de gracia, sabemos, hermanos, sabemos que la caída de un miembro, ¿cómo debe hacernos sentir a los demás, hermanos? Mal. Nos debe llevar a una tristeza. Si un hermano cae en pecado, ¿cómo nos debemos sentir los demás? Bueno, qué bueno que no fui yo. Yo soy un buen cristiano. ¿Cómo nos vamos a sentir? Terriblemente mal, porque somos un cuerpo y nos debe dar tristeza en lo general porque somos miembros, dice la palabra, los unos de los otros. Nunca sentimos bien porque nosotros no caímos en pecado. Porque la gracia, hermanos, no es exhibir las faltas de los demás y no es desear que otro caiga para yo sentirme bien. Entonces, lo primero que encontramos aquí, hermanos, encontramos que una comunidad de gracia, hermanos, sobre todas las cosas, busca ¿qué? La restauración de la vida. Restauración de las vidas, no que las personas caigan, sino que las personas sean restauradas. Segunda enseñanza, una comunidad de gracia, esto me encanta, sabe que todos necesitamos de la gracia, no solamente esas personas. Versos 6b al 9a, fíjese, la palabra de Dios dice así, si usted tiene la Biblia abierta, dice en el verso 6, me fui al capítulo 8. Dice así la palabra en el verso 6. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Y al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer en medio de la multitud. Porque una comunidad de gracia sabe que todos
Necesitamos la gracia, hermano. No solamente unos cuantos. Y aquí encontramos la única referencia de que Jesús escribió algo. Tristemente fue en el polvo. Así que el aire, las pisadas y toda la lluvia, pues borraron lo que el Señor Jesús escribió. Él no escribió fuera de esto, nos enseñan los evangelios. Pero bueno, el Señor empezó a escribir en la tierra. La pregunta más importante del millón, hermanos, ¿qué es lo que Jesús escribió en la tierra? No lo sabemos. La Biblia no dice qué escribió. Solamente dice que cuando él empezó a escribir, bueno, después la gente se empezó a retirar uno a uno. Cuando les dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Así que, bueno, algunos dicen que quizás el Señor Jesús estaba escribiendo la ley acerca del adulterio. Ok, la ley dice así, y se puso a escribir la ley de los libros de Moisés. Otros dicen que empezó a escribir la sentencia contra el pecado del adulterio. Empezó a escribir, los que pecan en el adulterio deben de ser muertos así. ¿Por qué? Porque, bueno, los romanos escribían la sentencia antes de decirla, quizás. Otros dicen, a lo mejor estaba escribiendo los nombres de los acusadores. Miren, aquí está fulanito, fulanito, pecadores. Pero lo que la mayoría de los escritores piensan es que estaba escribiendo quizá la lista de los mandamientos o los pecados de aquellos acusadores. Porque entonces cuando empieza a escribir y les dice que el que no tenga pecado arroje la primera piedra, se empiezan a ir. El punto es que los acusadores fueron acusados por su conciencia y Dios Jesucristo transforma la situación. Entonces nunca sabremos lo que escribió, pero lo que sí sabemos es que lo que escribió tuvo un efecto poderoso de tal manera que las conciencias de estos hombres los empezaron ¿a qué? A acusar. Me hubiera gustado saber qué puso el Señor Jesús. Pero ¿qué nos enseña esto? Número 1, nadie puede sobrevivir sin la gracia de Dios. La palabra clave es nadie. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay buenos ni malos, que no hay justo ni aún uno. ¿Por qué respondemos a la primera pregunta que hay buenos y malos en la tierra? La Biblia dice que no hay ni uno bueno, que no hay quien haga el bien, que todos somos pecadores y que nadie alcanza la gloria de Dios. Pero esa idea ya nos la metieron, hermanos. Y como les decía, lo peor que nos vemos entre los buenos. ¿Por qué se nos olvida que entramos en la gracia, en la vida cristiana solamente por su gracia, jamás porque somos buenos o merezcamos? Nadie puede sobrevivir sin la gracia de Dios. Y dirá, y aquellos que no han creído, bueno, porque Dios está extendiendo su misericordia, pero solamente por un tiempo. Y estos hombres no lo entendían. Estos hombres pensaban solamente que esta mujer merecía el castigo y no se daban cuenta que tanto ella como ellos, los acusadores, necesitaban la gracia de Dios. Pero también entendemos que no solamente entramos en la vida cristiana por la gracia, sino que cada día nos mantenemos por su gracia, hermano. Jamás por nuestros merecimientos. La gracia no solamente es el medio por el cual usted y yo somos salvos, sino también una necesidad para nuestro caminar diario. A veces pensamos, entramos en la vida cristiana cuando creemos en Jesús nuestro Salvador y la gracia, etcétera. Y luego, a partir de ahí, tenemos que esforzarnos por ser buenos cristianos para tener el favor de Dios. Hermano, recuerda, jamás
por tus obras vas a ser merecedor del favor de Dios. Todo lo que recibes no es porque seas un buen cristiano, sino porque Dios es bueno, porque Dios es lleno de gracia y porque en esta gracia, dice el apóstol Pablo, estamos firmes. Y lo que me sostiene no son mis virtudes, sino la gracia de Dios. No solamente entro en la vida cristiana por la gracia, sino cada día me mantengo ahí por la gracia de Dios. Y una comunidad de gracia no debe de olvidar esto. Jamás, jamás. Por ello, los que venimos a la iglesia no somos los menos pecadores, sino los más conscientes que necesitamos su gracia siempre. Somos los que vivimos y respiramos el favor inmerecido de Dios. Somos o venimos los que somos conscientes de nuestra indignidad y estamos tan agradecidos por su gracia que venimos a adorarle y exaltar su nombre. Amén. Amén. Si usted vino por otra razón, pues es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar. No vinimos porque somos buenos. Pero tercera cosa que nos enseña este actuar del mundo, cuando Jesús escribe y cada uno es condenado, es que todos podemos y vamos a necesitar gracia de parte de ¿quién? De los demás también. No solamente la gracia de Dios, sino la gracia de los demás. Porque todos los hijos de Dios estamos propensos a la tentación y al pecado. Por lo mismo debemos estar siempre dispuestos a mostrar gracia a los demás, porque yo puedo necesitar también la gracia de los demás o la gracia de Dios a través de los demás. No solo sabemos que no podemos vivir sin la gracia de Dios, no solamente sabemos que necesitamos cada día la gracia de Dios, también somos, fíjese bien, administradores de la gracia de Dios. ¡Qué bendición! Mire, usted administra hacia los demás la gracia de Dios. Y qué bendición poder compartir esto. Porque Jesús dijo, den de gracia lo que de gracia han recibido. Debemos compartirla no solamente hacia los que están fuera del camino de Dios, los que no conocen a Jesús, sino también los que están aquí, los de la misma comunidad de fe. Debemos vivir compartiendo la gracia de Dios. Y finalmente, sentirnos superiores a los demás es un pecado, y tristemente un pecado muy común. Pensamos que hay cristianos que son lo mejorcito, ¿verdad? Y otros que no. Y el problema de los religiosos no es señalar el pecado, porque dijimos, si era pecado. El problema es cuando yo lo señalo como, yo estoy más arriba que tú, desde una posición superior. Cuando yo me elevo por encima de los demás, cuando pienso que soy mejor que los demás. Jesús habló de aquellos, ¿se acuerdan la historia cuando él dijo, hay de aquellos que quieren sacar la paja del ojo de su hermano, pero ¿qué? ¿No ven la bigota que tienen en su propio ojo? ¿Se acuerdan de ese pasaje del Señor Jesús? Y esto nos habla de esa posición que tomamos cuando queremos confrontar a nuestro hermano por su pecado, o por su caída, por su falla. Eso, y fíjese bien, cuando Jesús dijo, ¿por qué quieres sacar la paja de tu ojo y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? No estaba diciendo que no lo hagamos. ¿Qué dice Jesús? Dice, primero, saca tu viga, o la viga de tu ojo, y entonces podrás ayudar al hermano que tiene una paja en su ojo. No dice no lo hagan, porque ese es el problema. Siempre que vamos a esta historia, pensamos que se trata, entonces no debo de señalar el pecado. No, estamos hablando de la falta de gracia.
Y la gracia es que yo no me siento superior, sino que yo en mi condición humilde también, porque yo soy propenso a caer, saco la viga de mi ojo y ayudo a mi hermano que está sufriendo, que tiene una paja. No significa que no podemos hacer nada por el hermano con la paja en su ojo. Jamás significa que debemos de ser primero conscientes de ¿qué? De mi pecado y entonces ayudar a otro. Eso es gracia. Gracia no es sentirme superior, porque sabe, cuando empiezo a sentirme superior, ya caí en pecado. Tercera verdad, hermanos. Una comunidad de gracia comprende, fíjense bien, comprende el alto costo de la gracia. Vamos al último verso 11. Entonces se van cada uno acusados por su conciencia, y entonces Jesús se endereza, dice nuevamente, y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Y qué dice la mujer? Señor, se fueron todos. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Y yo quiero que entendamos que detrás de esta frase tan simple, ni yo te condeno, hay mucho. Porque aquí tenemos que entender el costo de lo que dijo Jesús. Una pregunta: ¿había alguien ahí que podría lanzar la primera piedra contra esta mujer? Sí. ¿Quién? Solo Jesús. ¿Y por qué no lo hizo? Por su pura gracia. Decide no hacerlo. Pero ¿sabe por qué más? Porque al final Jesús mismo iba a pagar por ese pecado de la mujer. Cuando dice ni yo te condeno, Jesús estaba siendo consciente de la cruz que le esperaba para pagar por el pecado de esa mujer. Porque la gracia, hermano, la gracia en la cual creemos, la gracia en la cual predicamos, es una gracia costosísima. Pero antes déjeme regresar. ¿Se acuerda que hace rato le decía yo que los fariseos y los escribas y los fariseos pusieron a Jesús en un dilema? ¿Se acuerda? ¿Cuál era el dilema? Si actúas con justicia y condenamos a la mujer, no tienes amor. Pero si perdonas, no eres justo. Este es el dilema de Dios, hermanos. El dilema de Jesús en esta historia es el dilema de Dios, porque Dios es justo y tiene que castigar el pecado, pero también Dios es amor y quiere pasar por alto nuestro pecado, perdonarnos. Y este dilema, hermanos, ¿cómo lo resuelve Dios? ¿Cuál es la respuesta para este dilema? La respuesta es Jesús. La respuesta es una persona. Jesús es el que muere como injusto para declarar justos a los que son pecadores. Entonces, en otras palabras, sin proponérselo, estos religiosos nos están ayudando a comprender el Evangelio. Este es el Evangelio. Ese es el Evangelio del Dios justo, pero Dios amoroso y que resuelve este dilema en Jesucristo, que es la expresión del amor de Dios y también en esa cruz es la expresión de la justicia de Dios. La cruz es justicia y es amor. Y lo que pasó ahí, hermano, es lo que, por eso le digo, cuando Jesús le dice a esta mujer, ni yo te condeno, ella está previendo todo lo que viene en la cruz. Jesús es el pago por nuestros pecados, absorbe nuestra culpa y castigo para ofrecer una gracia gratuita. Parece pleonasmo, ¿eh? Porque gracia significa gratis. Pero tenemos que decirlo, una gracia gratuita
pero también una gracia costosa. Una gracia costosa. Nuestro Señor pagó el precio más alto para poder decir, ni yo te condeno. Para que esa gracia llegara sin juicio ni condenación, la vida, la sangre, el cuerpo clavado en la cruz, la vergüenza pública de Jesús colgando de esa cruz, su sacrificio lleno de dolor, sufrimiento físico, emocional, espiritual, relacional. Nosotros comprendemos que nos sostiene esa gracia costosa. La más costosa gracia es la de Jesús. Decir ni yo te condeno, le costó su vida. Y hermanos, cada vez que nosotros, por ejemplo, cada mes que nos reunimos para celebrar la Cena del Señor, siempre estamos predicando esto. La gracia que ahora disfruto fue tan costosa como la vida misma de mi Salvador, como su sangre, como su cuerpo clavado en la cruz. Y termino con esto, hermanos. Perdón, no sé si puse esto, ¿sí lo puse, verdad? Ay, perdón. Número 4, una comunidad de gracia conoce el poder transformador de la gracia. Después que dice, ni yo te condeno, porque Él va a pagar. Dice, vete y desde ahora no peques más. Obviamente sabemos que no se refería a que fuera sin pecado, eso es imposible, ¿verdad? Sino que dejara el pecado como una práctica, que se arrepintiera. Pero le voy a hacer unas preguntas, así rápidamente. ¿Jesús minimizó el pecado de la mujer? ¿No los escucho? No le dijo, no es tan malo, otros hacen cosas peores, ¿no? Jesús normalizó el pecado de la mujer. Le dijo, es normal, eres una mujer con necesidades. Además, todo el mundo lo hace. No normalizó el pecado. Jesús justificó el pecado de la mujer. ¿No les escucho? Le dijo, no tienes la culpa, los culpables son los demás, a lo mejor tus padres, a lo mejor los traumas que tienes, a lo mejor la situación tan difícil te llevó a esto y por eso pecaste. Porque la gracia no es minimizar el pecado, no es normalizar el pecado, no es justificar el pecado. La gracia es el perdón de Dios que va por encima de todo eso, por la obra de Jesucristo. La gracia es tan maravillosa que tiene un poder transformador. Porque le dice, está bien, ni yo te condeno, pero desde ahora no peques más. Esto es lo que Jesús espera. Jesús no espera que la mujer sea perfecta, pero sí que haya arrepentimiento. Y el arrepentimiento sea caminar en una dirección diferente de vida. Arrepentimiento por una manera de vivir pecaminosa. Y la evidencia del arrepentimiento es un cambio genuino de vida. Hermanos, conversión no es que ya soy totalmente lo que Dios quiere que sea. No, conversión es que iba para allá y ahora voy para ¿dónde? Es un cambio de dirección. Es ahora, no soy totalmente diferente, por lo menos en conducta me estoy refiriendo en cuanto éticamente, sino que mi vida tiene un nuevo rumbo de vida. Voy hacia Dios. Tengo fe en Él, confío en Él, camino cada día sostenido por la gracia de Jesús. Cuando dicen no peques más es esto. Porque Él espera arrepentimiento y Él espera gratitud. Transformación por gratitud. Nos debemos entender como objetos de la gracia de Dios. Y cada vez que yo entiendo que lo que yo soy, todo lo que tengo es por la gracia de Dios, esto me da la suficiente gratitud para desear vivir de una manera diferente como Dios quiere que yo sea. Fíjese bien, si su deseo de cambio es porque tiene miedo de que Dios lo castigue,
Si su deseo de cambio es porque tiene miedo de sufrir la consecuencia de su pecado, pues sí son buenas motivaciones, pero ¿sabe qué? No son suficientes. Si esa es mi motivación para dejar de pecar, ¿sabe? Pronto pasará. Cuando no esté en la iglesia, cuando nadie me vea, o cuando pase el tiempo, ya no voy a recordar el miedo que tenía para no pecar. Si su deseo de cambiar es por recibir la aprobación de los demás, ¿sabe en qué nos vamos a convertir? En hipócritas, como los fariseos, porque buscamos que los demás nos aprueben como buenas personas, no la aprobación de Dios. Si usted desea cambiar por por ganar la aprobación de Dios, déjeme decirle que usted está equivocado, que no es la forma, que solamente vamos a ser aprobados por Dios por medio de la fe y la gracia de Jesucristo. Así que, ¿cuál es la única manera para ser transformados? Bueno, ya lo acabo de decir. El verdadero cambio es entender que recibimos gratis el favor de Dios por la obra de Jesús. Por lo tanto, ahora vivo en gratitud a Dios por lo que Él me ha dado. Así que, 3 preguntas como conclusión. La primera es esta. ¿Ya recibiste el regalo de la gracia de Dios? El regalo de la salvación por la gracia de Dios. Es decir, ya entendí que yo no puedo tener la aprobación de Dios por mi esfuerzo, por mis buenas obras, por mi ética, por ser buena gente. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y entiendo que solamente puedo recibir esta justicia de Dios por regalo, por la gracia de Jesús, por lo que Él hizo. ¿Ya lo hiciste, hermano? Gloria a Dios, ya entraste. Eso es el inicio de la vida cristiana. Pero la segunda pregunta es, ¿vives cada día en gratitud? ¿Sintiéndote acepto? ¿O ya eres cristiano, pero te sigues sintiendo culpable por no ser buen cristiano? No has entendido la gracia de Dios. El que entiende la gracia de Dios vive con paz, con gratitud, porque sabe que lo sostiene no su comportamiento, sino la misma gracia de Dios por la que entramos a la vida cristiana. Así que esta es la segunda. Y la tercera es esta. ¿Te has convertido en administrador de la gracia de Dios? ¿Eres de los que señalan las faltas de los demás? ¿O eres el que busca, anhela la transformación de la vida de los demás? Poniéndote siempre en ese lugar de humildad delante de las otras personas cuando fallan y extendiéndoles gracia como tú recibiste gracia. Estás compartiendo la gracia de Dios hacia los que están afuera y hacia nuestros hermanos en Cristo. Esto es construir una comunidad de gracia. Yo le voy a pedir entonces que si usted quiere ser parte de eso, vamos a orar y póngase de pie para que le pidamos a Dios que nos convirtamos verdaderamente en una comunidad de gracia. ¿Qué significa comunidad de gracia? Estas 3 cosas. Primero, que yo ya entré en esta dimensión de la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque he comprendido la gracia de Dios y he aceptado su salvación por gracia. Pero también que ahora camino cada día en su gracia y la comparto y la administro para los demás. ¿En cuál de estas 3 etapas está usted? Que sea la tercera, que ya estemos, no solamente ya entramos, no solamente cada día vivimos, sino ahora la compartimos con los demás, aquí en la comunidad, aquí en la iglesia y con los que están fuera. La gracia de Dios está disponible para todos. Amén. Nadie puede merecer la gracia de Dios, es el regalo abierto para el que quiera recibir. Vamos a orar, cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a tu presencia, Señor, al trono de tu santidad, al trono excelso, y nos acercamos con humildad,
pero con una tremenda confianza, porque caminamos en la gracia de Jesús. Nos sostiene tu favor inmerecido. Y cada día, Señor, nos va a seguir sosteniendo. Esa gracia que recibimos, que costó la vida de nuestro Salvador, que costó su sangre derramada en la cruz, esa gracia tan costosa que nosotros la recibimos gratuitamente. Padre Dios, ayúdanos a construir una comunidad de gracia. Que si alguien viene, Señor, la condición en que venga, podamos recibirlo con la gracia de Jesucristo. Sin sentirnos superiores, Señor, porque nosotros mismos somos sostenidos por tu gracia. Que si conocemos a alguien, Señor, que está a nuestro derredor entre semanas, Señor, y que necesita, Señor, que necesita conocer de tu gracia, que tu Espíritu nos lleve para compartirle esta noticia maravillosa de la gracia que está disponible para todos. Ayúdanos a que en esta iglesia no nos juzguemos y condenemos unos a otros, sino nos acerquemos en amor, con mansedumbre, con humildad, nos sanemos unos a otros. Y sea una comunidad, Señor, donde esa gracia abunde, Señor. Bendícenos, Dios. Ayúdanos a poder administrar la gracia que hemos recibido. Te bendecimos, Padre. Te adoramos, Jesús. Te damos gracias. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Que siga tocando nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.